de este periodo, y el grupo parlamentario del PAN en el Senado va a aprovechar para reiterar cuáles son nuestras prioridades legislativas en este primer periodo ordinario. Lo hemos dicho ya, tenemos una agenda legislativa muy completa que tiene 5 ejes, 30 grandes acciones, de las cuales derivan 10 acciones prioritarias para México. 10 acciones que incluyen desde el combate frontal a la corrupción, vía el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, una justicia que sea verdaderamente objetiva con la Fiscalía General Autónoma Independiente, el impulso a empleos de calidad, de acceso a crédito, el impulso a una educación también de calidad intercultural, el buscar dar marcha atrás a acciones que han dañado los bolsillos de los mexicanos, como lo son el gasolinazo, con la propuesta de reducción del impuesto especial en la materia, o la reducción del IVA en la frontera, así como propuestas muy específicas de seguridad pública, como lo son el mando mixto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras grandes acciones que son nuestros 10 ejes principales a impulsar en este primer periodo ordinario por todo el grupo parlamentario del PAN en el Senado. Con esto reiteramos el compromiso que tenemos de impulsar acciones en beneficio de los mexicanos. Hoy reiteramos que asumimos el rol que la ciudadanía nos dio, un rol de oposición, la primera oposición en el país, una oposición que será de ideas firmes, fuertes, con carácter, con valor, pero siempre responsable y siempre constructivo. Aquello que sea correcto para el país lo vamos a apoyar, pero aquello en donde se esté presentando algo que daña los intereses de los ciudadanos, estará aquí el grupo parlamentario y todos y cada uno de los senadores y senadoras del PAN para defender a los mexicanos. Partiendo de estas 10 grandes acciones que dimos a conocer el día domingo y que serán parte de nuestra agenda legislativa y que hoy presentaremos al Pleno del Senado en un posicionamiento, hoy iniciamos con 2 iniciativas de ley que forman parte de estas 10 acciones, que son la reducción de los precios de la gasolina vía la reducción del impuesto y la disminución del 16 al 8% del IVA en la frontera. Para ello le voy a ceder la palabra para que expliquen a detalle la iniciativa, primero en materia de la reducción de IVA a la frontera, a mis compañeras Gina, senadora de Baja California, Lupita Saldaña de Baja California Sur y Mayuli de Quintana Roo, a quienes le cedemos la palabra, y después a nuestro compañero Víctor Fuentes para que explique la propuesta de reducción de los precios de las gasolinas. Adelante. Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quiero compartirles una iniciativa que estaremos presentando el día de hoy ante el Pleno de esta Cámara de Senadores, que es interés finalmente de todos los estados fronterizos de nuestro país. El Partido Acción Nacional, desde la tóxica reforma fiscal del año 2014, ha venido impulsando la reducción del IVA en la frontera. El aumento del IVA al 16% en esa tóxica reforma fiscal ha provocado que en los estados fronterizos la competitividad se ha visto disminuido, al grado de que muchos de los comercios, de muchas de las empresas en la zona fronteriza han tenido que cerrar sus puertas. Es por eso que el Partido Acción Nacional, desde la legislatura pasada y principalmente en esta legislatura, estaremos proponiendo la reducción del IVA del 16 al 8%. Esto es con la finalidad de ayudar a las familias fronterizas, a las empresas fronterizas, para que puedan tener competitividad con respecto de la competencia que tienen con los estados con quienes colindan. En este sentido, estaremos presentando una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Esto con la finalidad de que, si bien es cierto, ya se han presentado o se estarán presentando otras iniciativas por diferentes fuerzas políticas, algunas de las zonas que tienen que ver o que corresponden a los estados fronterizos no están siendo tomadas en cuenta. Es decir, únicamente se está considerando 20 kilómetros de la frontera. Estamos buscando que tanto el estado de Baja California Sur como el estado de Quintana Roo sean considerados como se tenía
en la ley del impuesto al valor agregado en el año 2013. Nosotros queremos hacer un exhorto y apelamos a la voluntad de las diferentes fuerzas políticas para que apoyen la iniciativa y que finalmente los ciudadanos de los estados fronterizos, incluyendo Baja California Sur e incluyendo Quintana Roo, sean beneficiados. Y yo aquí nada más les quiero dar un punto muy importante. Estaremos de alguna manera, y la afectación presupuestal sería de alrededor de 29,000 millones de pesos, que finalmente para un presupuesto federal en donde tenemos 587,000 millones de pesos como excedente de ingreso, que finalmente no sabemos a dónde se va, finalmente la afectación es mínima. Sin embargo, el apoyo a las familias de las fronteras y de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo serían muy beneficiadas. Muchísimas gracias y paso la palabra a mi compañera de Baja California Sur. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Como ya lo expresó Gina, esta es una bandera del Partido Acción Nacional. Que sepan los sudcalifornianos y la sociedad que vive en las fronteras que vamos a dar la batalla, los legisladores, senadores y senadoras del Partido Acción Nacional, para que nos devuelvan la tasa que teníamos, y sabemos que muchos partidos lo han propuesto. Entonces creemos que lo vamos a lograr y que los sudcalifornianos, que Baja California, que Quintana Roo y quienes ya gozaban de que el impuesto fuera del 11%, pues podamos lograr este incentivo de que en toda la frontera tengamos el 8%. Con toda responsabilidad vamos a presentarlo junto con las compañeras y compañeros para que nuestro estado y los estados fronterizos se vean beneficiados con esta medida. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días a todos que nos acompañan. Primero que nada, quiero agradecerles a mis compañeras y compañeros senadores que se suman precisamente a esta propuesta que el Partido Acción Nacional ha presentado a lo largo de varios años y de varios procesos electorales, en donde se tenga que reducir nuevamente el IVA en las fronteras. Si bien es cierto, habemos senadores y senadoras de los estados fronterizos, también reconocer de los demás senadores que se suman o que todos juntos como grupo parlamentario presentamos esta iniciativa y que son de los primeros puntos que se están presentando en el Senado. Como ya lo dijeron mis compañeras senadoras, y no voy a abundar en ello, pero simplemente dejar muy en claro que es de suma relevancia y de suma importancia echar atrás precisamente esa reforma que en su momento, hace unos años, llevó a cabo el actual gobierno federal con sus mayorías, y que hoy también nuevamente, porque se ha presentado a lo largo de las legislaturas anteriores del Congreso Federal por parte del PAN, muchos compañeros que hoy senadores lo hicieron, en mi estado en concreto, también en Quintana Roo, lo hemos presentado la actual legislatura local, la anterior legislatura local, es decir, hemos ido impulsando el Partido Acción Nacional a lo largo de todo el territorio, pero sobre todo en los estados fronterizos, que se lleve a cabo esta reducción nuevamente del IVA en las fronteras. Y por ello, ya para culminar, pues invitar y exhortar a los demás grupos parlamentarios a la discusión y al debate y al análisis, pero sobre todo a la congruencia de llevar a cabo los beneficios para la sociedad, que es muy importante y que sobre todo es lo que primeramente nos debe interesar como senadores. Muchísimas gracias y pues vamos por otro tema. Gracias. Gracias. Para hablar finalmente sobre el tema de la propuesta del grupo parlamentario de dar marcha atrás al gasolinazo, de la reducción del IEPS, le paso la palabra al senador Víctor Fuentes, de Nuevo León. Como ya se ha mencionado, la reforma hacendaria del 2014 fue muy agresiva para los bolsillos de los mexicanos, y el tema del gasolinazo no fue la excepción. Contribuyó mucho a este sobrecobro y sobre recaudación que ha tenido el gobierno de Peña Nieto, que incrementó en los últimos 3-4 años en más de 1,5 billones el presupuesto de ingresos del país. Lamentablemente, este ingreso no se ve reflejado en servicios y mucho menos en obras de infraestructura, sino en gasto público. No tenemos la menor duda que con la baja en el IEPS, en gasolinas y de otros impuestos que buscaremos estratégicamente cómo reducir para que el impacto de las gasolinas
sea lo menos fuerte al consumidor y a las cadenas de producción, se van a ver suficientemente compensados con las estrategias de austeridad que tiene el gobierno o que ha propuesto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Pues esas son las iniciativas que el día de hoy presentamos, parten de las 10 acciones que vamos a cumplir en todo el periodo y cada sesión estaremos presentando una acción legislativa distinta para cumplir con el compromiso que tenemos con los ciudadanos. En agenda política, ustedes ya lo vieron también, están 2 puntos de acuerdo que destacan. Uno, del grupo parlamentario del PAN en el Senado, rechazando la figura de los coordinadores estatales o delegados que se están queriendo establecer en todas las entidades por el daño que se le hace al pacto federal, y que se busca que, si bien se quieren llevar a cabo acciones de austeridad, se lleven a cabo, pero en pleno respeto al pacto federal y no invadiendo facultades que tienen los gobiernos estatales. Y 2, el senador Madero, acompañado de varios de los legisladores, ha presentado un punto de acuerdo también relativo al caso Chihuahua. A sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, coordinador, les pregunta Leticia Robles de Excelsior. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. El día de hoy, Excelsior informa el adelanto del proyecto para la creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y uno de los puntos es que el Ejecutivo Federal va a tener la facultad para cesar al Fiscal General de la República cuando considere que actúa atentando contra las instituciones democráticamente establecidas en el país. Lo que le quiero preguntar, señor coordinador, es si esta disposición que está en este proyecto de la iniciativa atenta contra la figura real de lo que sería un fiscal autónomo e independiente del Ejecutivo Federal, y desde la perspectiva del PAN, al iniciar la negociación en torno a esta iniciativa, si serán contundentes en esta posición de eliminar esa parte. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Déjame darte un comentario general partiendo de que no conocemos esa iniciativa. Es decir, entiendo que es un trabajo periodístico de un proyecto que se presume que se va a presentar, pero en este momento, digamos, no lo tenemos, y creo que sería sumamente irresponsable pues marcar una postura, en nuestro caso, de algo que no conocemos. Esperaremos, por supuesto, que llegue, pero nosotros tenemos nuestra propia visión. ¿Cuál es la visión del PAN como sistema PAN? Fiscalía General Autónoma, Independiente y Apartidista. De hecho, hay un resolutivo votado por el órgano que le toca establecer la conducción política del partido, que es la permanente, en ese sentido, que envió a ambas cámaras en la pasada legislatura y que nos sigue aplicando a nosotros. Nosotros vamos en las acciones, el punto 2, de hecho, es vamos por una Fiscalía General Autónoma, Independiente y Apartidista. ¿Qué implica esto? Reforma al 102 constitucional para garantizar la autonomía plena de la Fiscalía y todo un mecanismo, por supuesto, de nombramiento que garantice que quien esté al frente de la Fiscalía General sea una persona que no nada más cumpla con los requisitos profesionales técnicos para el cargo, sino que también tenga un amplio reconocimiento por su ética y por su moral. Nosotros creemos que la Fiscalía General no debe de tener un vínculo político partidista con el presidente de la República, y sin duda alguna estamos en contra de lo que han anticipado, que es querer tener a su fiscal carnal, con 3 propuestas que puso de personas ligadas a él en su vida, digamos, profesional. El PAN va por una Fiscalía General de verdad, autónoma, independiente, y cuando llegue esa propuesta pues podemos hacer comentario particular. Pero el hecho de que un presidente de la República tenga las facultades de cesar a un fiscal ¿encaja con la figura de la independencia y la autonomía? De entrada, te diría que tiene que haber controles parlamentarios. No quiero entrar a profundizar un debate sobre un supuesto de algo que no conocemos, pero digamos que hay figuras en donde se tiene doble intervención. O sea, es normal encontrar un esquema en donde sí pueda uno de los poderes retirarlo y el otro tiene objeción. En este caso, pues, el Senado pudiera tener objeción de ese retiro. Pero yo diría, sería muy irresponsable entrar a algo pues, que no conocemos. Lo que te garantizo es que la propuesta del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado es Fiscalía General Autónoma, Independiente, Apartidista, blindando tanto el nombramiento como el proceso de remoción. Buenos días. Nuevamente sé que sacaron un comunicado, pero en esta primera
primera sesión del periodo ordinario, el caso Noé Castañón. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a insistir el grupo parlamentario del PAN? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que puede hacer el Senado en este caso? Le voy a ceder la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez, que es quien ha dado la postura del grupo parlamentario del tema. Antes que nada, muy buenos días. Simplemente comentar que el día de hoy la senadora Malú Micher y su servidora recolectamos el apoyo de nuestras respectivas bancadas, el total de la bancada de Morena, el total de la bancada del PAN, para pedir que no tome posesión el senador hasta que se resuelva su situación legal. Creemos que el fuero no puede servir para seguir protegiendo, pues el no enfrentar la justicia. Entonces nuestra posición en ese sentido ha sido clara y de toda la bancada del PAN, y ya se le entregó al presidente de la mesa directiva para que pueda no tomar posesión. Pues se le entregó el documento, firman todos los senadores de Morena, firman todos los senadores del PAN y pues estamos en espera de la respuesta. Okay. Federico Lamón, de ABC Radio. Gracias. Preguntarle, senador, el presidente electo tendrá bajo su responsabilidad el nombramiento de 40 nombramientos hará, entre ellos INAI, el próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el vicegobernador del Banco de México. Ustedes como grupo parlamentario del PAN, ¿qué garantías ofrecen para que no se apliquen las mismas mayorías de ayer y se respete el equilibrio necesario entre poderes en esos nombramientos? Claro, dependiendo del caso, del tipo de nombramiento, es la mayoría que se requiere. Hay unos que requieren mayoría simple y otros que requieren 2/3 partes del Senado. En todos los casos que le correspondan al Senado, el grupo parlamentario del PAN en el Senado va a tomar decisiones pensando en la institución, pensando en el país, no en cuotas. Nosotros estamos en contra de las cuotas partidistas en los nombramientos de los diferentes funcionarios que deben ocupar los cargos en los institutos. Le ha hecho mucho daño al país el nombramiento vía el reparto de espacios, y lo que este grupo parlamentario va a estar empujando son perfiles, la gente, hombres y mujeres adecuados para encabezar cada uno de los cargos que en su momento se pongan a consideración del Senado. Silvia Arellano, Milenio. Buenos días, senadores. Coordinador, preguntarle sobre este balance que hizo ayer el presidente Enrique Peña Nieto como sexto informe de gobierno. Él admitía que no se logró la paz que se necesitaba en el país, pero que sí se le dejan muchas fortalezas al próximo gobierno. Conocer su opinión y si no es demasiado tarde que se admitan estas. Sí, la opinión del Partido Acción Nacional, ayer el dirigente la mostraba, la señalaba, y yo retomo algunos de sus comentarios a nombre, por supuesto, de toda la bancada. Definitivamente es un gobierno que no cumplió con las expectativas de los ciudadanos. Entró en una etapa con un alto respaldo de los mexicanos, había una gran expectativa. Creo que quizá el mejor momento que tuvo fue las reformas legislativas, y a partir de ahí vino una pésima implementación, lo hemos dicho. Hoy, si te vas a los números, podemos ver que los resultados no son adecuados. Los gobiernos se evalúan por resultados. En materia económica crecemos a la mitad prácticamente de lo que crecíamos el último año que gobernaba el PAN. Casi el 50% de los mexicanos ganan menos de 2 salarios mínimos, y la deuda pública está cercana a los 50 puntos del PIB, ¿no? A los 50%. En términos de inseguridad, acabamos de pasar por el año más violento desde que se tiene registro de los delitos en nuestro país, y la primera parte del año pues viene peor. Y en términos de corrupción, pues escándalo tras escándalo. Entonces, definitivamente no compartimos que haya tenido buenos resultados el gobierno, y bueno, desde ahí partimos de la realidad que tiene México para plantear la visión de futuro, que es lo que el grupo parlamentario está planteando aquí, con esta agenda que tiene 5 ejes, 30, acciones legislativas y 10 prioridades que les comentaba yo ahorita. Y el grupo parlamentario del PAN pues estará ahí para construir un futuro mejor y para coincidir en todo aquello que sea en beneficio para los ciudadanos. ¿Es una responsabilidad compartida tanto de los estados como del gobierno federal el no haber alcanzado esta paz que se requería? A ver, yo diferenciaría las cosas. Mira, claro que cada gobierno tiene en el ámbito de sus facultades responsabilidades. Sin embargo, la violencia que ha sufrido el país está directamente ligada a la delincuencia organizada, y ese es un dato duro. O sea, no se trata de lavarse las manos, simplemente cada quien debe de asumir su responsabilidad, y en este país el combate a la delincuencia organizada es facultad exclusiva del gobierno federal. Entonces, si tú ves los homicidios dolosos, que son los que más dañan a la sociedad, el secuestro, la extorsión, está ligado a delincuencia organizada, y la delincuencia organizada es materia federal. Entonces sí creo que el gobierno federal
dejó mucho que desear. Y además hay otros indicadores que te lo señalan. No incrementaron el número de policías, por ejemplo. Pareciera que la estrategia fue no hablar del tema y que ya se iba a acabar. Pues los alcanzó la realidad, porque tenemos un clima peor que nunca en materia de inseguridad. Gracias. Senadores, buenos días. Entonces, ¿la responsabilidad de tener mejores policías solamente es de la Federación? No. ¿Los gobiernos estatales no intervienen en la formación de capital humano? No. Esto quiere decir que ustedes no comparten la percepción de ayer del presidente Peña Nieto, que deja un mejor país que el que recibió hace 6 años con la administración de Felipe Calderón. Sin duda no es un mejor país en términos de gobierno que el que teníamos cuando gobernaba el PAN. Claro que fueron mejores los gobiernos del PAN, y ahí están los indicadores, tanto desarrollo, estabilidad económica, combate a la pobreza, transparencia, inversión proporcional de infraestructura y muchos temas más. En términos de inseguridad, quiero recalcar lo que dijimos. Claro que todas las esferas del gobierno tienen responsabilidad, el gobierno municipal particularmente en temas de prevención, el gobierno estatal tiene las suyas y el gobierno nacional. El comentario que hicimos fue que creo que es incorrecto que un gobierno federal trate de echarle la culpa a los gobiernos estatales y municipales, porque si tú tomas los homicidios dolosos, que es lo que se incrementó exponencialmente en este sexenio, la mayoría están ligadas a delincuencia organizada, y la delincuencia organizada es facultad del gobierno federal. Dicho eso, todo el mundo debe de colaborar, y por supuesto que el fortalecimiento de la policía viene en todos los niveles de gobierno. Nosotros como grupo, dentro de las 10 acciones, proponemos de hecho el esquema de mando mixto, que implica el fortalecimiento de la policía desde lo local, y que solo en caso de que la policía municipal o la policía estatal no pueda cumplir con su función, entre el ámbito superior de manera subsidiaria, temporal, a ayudar a que se garantice la seguridad y la paz en un estado o en un municipio. Pues muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Sí. Erika Hernández, Reforma. Gracias, senadores. Preguntarles, ¿cómo ven este plan de austeridad que quiere plantear, quiere aplicar Morena y que ya lo da por un hecho? Reducir los vehículos, venderlos, reducir las comisiones. Preguntarles concretamente qué opinan de esto, si es lo más viable y qué comisiones están aspirando ustedes. A ver, el primer tema, ahorita se va a dar a conocer en el Pleno un acuerdo que logramos todos los grupos parlamentarios, no es, digamos, un acuerdo individual de un grupo, todos por unanimidad, de respaldar un plan de austeridad para el Senado de la República. Quiero decirlo con contundencia, el Partido Acción Nacional a lo largo de los años ha venido impulsando medidas de austeridad. Tan solo en la pasada legislatura, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, se presentó un plan que incluía reducción en plazas en todos los gobiernos, eliminación de seguro de gastos médicos mayores, reducción de vehículos, de celulares, de viáticos y muchas cosas más. En ese sentido, siempre el Partido Acción Nacional estará, y es el caso de todos los senadores que integramos y senadoras, el grupo parlamentario del PAN, a favor de planes de austeridad, con una pequeña, enorme acotación, sin que eso impacte las capacidades institucionales de cada poder. Es decir, el Poder Ejecutivo debe apretarse el cinturón, sí, pero debe de poder hacer su trabajo. El Poder Legislativo debe apretarse el cinturón, sí, muchísimo, y nos lo vamos a apretar, pero tiene que quedar con la capacidad para hacer el trabajo. Y el Poder Judicial también. En ese sentido, hay un acuerdo de todos para ello. De comisiones, estamos proponiendo en el acuerdo una reducción de lo que se tiene hoy de comisiones, será informado también. Nosotros entraremos a una negociación que empieza el día de hoy, cuando se instale la Jucopo en unos minutos más, y ahí empezaremos un programa de negociación con las diversas fuerzas políticas representadas en el Senado, en donde estaremos marcando nuestras prioridades. Por supuesto que queremos ser parte de la vida del Senado, tenemos una representación de 24 senadores y la haremos valer en los distintos espacios. Porque ellos quieren bajar hasta 40, 42 las comisiones y se quieren quedar con un poco más de 20, lo que restaría para las demás fuerzas políticas. Hay 30 comisiones por ley, que el Senado para anterior haya subido a 64 es un tema, pero las que son 30. Entonces, de 64 sí estamos todos en la sintonía de reducir. Vamos a sacar un acuerdo de a cuántas. ¿Hay alguna en particular que les interese? Tenemos una estrategia, por supuesto que el tema anticorrupción y muchos más,
pero yo les diría lo siguiente: vamos a entrar en una negociación y por estrategia pues haremos valer nuestras prioridades en la mesa de negociación. Tenemos un mes para lograr este acuerdo y les garantizo que el Partido Acción Nacional va a buscar este cuerpo de senadores, estar muy representado en las comisiones importantes de la Cámara, que todas lo son, pero bueno, digamos en los temas de interés, que si se fijan los pueden, digamos, ver basado en las 10 prioridades que tenemos ya como grupo parlamentario. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias. Gracias a ustedes.